Sara ya estaba acostumbrada a la rutina constante del hospital, donde la vida y la muerte siempre se balanceaban en una delgada línea. Los turnos nocturnos siempre eran extrañamente silenciosos, y ese silencio solo era interrumpido ocasionalmente por los sonidos de los monitores o los rápidos pasos del personal por los pasillos. Para ella, cada día se mezclaba con el anterior, lo mismo, las mismas acciones, hasta que un día algo cambió. Era invierno, y el frío intentaba colarse incluso a través de las paredes del hospital. Las luces frías y estériles iluminaban todo a su alrededor con una luz mortecina, mientras que afuera reinaba la oscuridad. Sara, cansada después de su turno, con el cabello recogido apresuradamente y el rostro pálido por el cansancio, caminaba por los pasillos como de costumbre cuando, de repente, algo la hizo detenerse. La puerta del hospital se abrió con un suave susurro, y una ráfaga de aire frío entró en el interior. En ese momento, lo vio. Un perro callejero, flaco y sucio, que entraba lentamente en el hospital con algo en la boca. Al principio, Sara pensó que era una ilusión, pero la escena era más que real. El perro, agotado y maltratado por la vida, caminaba directamente hacia ella con una especie de determinación. El hospital, donde todo estaba sujeto a reglas claras y leyes lógicas, de repente se convirtió en un lugar de algo extraño e inexplicable. El perro colocó suavemente a un bebé en el suelo. Estaba completamente inmóvil. Sara se quedó paralizada por un momento, asombrada por lo que estaba sucediendo. ¿Qué había llevado a este perro a traer un bebé al hospital? ¿Cómo sabía siquiera a dónde ir? Estas preguntas quedaron atascadas en su cabeza mientras, con el corazón latiendo aceleradamente, se acercaba al bebé. Era pequeño y completamente inmóvil. A lo largo de su carrera, Sara había visto muchos casos aterradores, pero había algo en esta situación que la atravesaba profundamente. El perro se tumbó junto al bebé y la miró con una expresión que ella nunca olvidaría, una mezcla de súplica y confianza. Sara se arrodilló junto al bebé y le tomó el pulso. Su mano tocó la piel fría del niño, y esa sensación la sacudió, haciéndola darse cuenta de que estaba enfrentándose a algo mucho más grande que un simple encuentro fortuito. El perro seguía cada uno de sus movimientos con atención, como si esperara que ella tomara una decisión crucial. En ese momento, algo cambió también en Sara. Sintió algo extraño, una conexión entre el bebé y el perro, como si sus destinos estuvieran entrelazados. El mundo habitual y estable de Sara comenzó a desmoronarse. Ella comprendió que, desde ese momento, todo sería diferente. Este extraño encuentro con el perro y el bebé trajo una avalancha de preguntas a su vida. Aún no había respuestas, pero junto con esas preguntas surgió una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Sara, aún en estado de shock por lo sucedido, tomó al bebé y lo llevó a cuidados intensivos. Los médicos, al ver la escena, comenzaron a trabajar de inmediato, aunque en sus rostros se podía ver la sorpresa y la duda. El perro, al que Sara había permitido quedarse cerca, observaba lo que sucedía con una comprensión casi humana. Sara se quedó junto al perro, que ahora se había convertido en su silencioso y leal compañero. Su corazón no estaba tranquilo, no solo por el frío que hacía afuera. Las reglas del hospital eran claras, no se permitían animales, y en el caso de un niño no identificado, se debía llamar inmediatamente a la policía. Pero algo dentro de ella se resistía. Los ojos del perro la miraban como si le pidieran que hiciera algo diferente, algo especial. Sara sabía que el camino correcto era llamar a seguridad, informar a la policía y dejar que las cosas siguieran su curso. Pero, al ver cómo el perro no se apartaba de la puerta de la sala de cuidados intensivos, su conflicto interno crecía. Como enfermera, siempre había estado comprometida a cuidar de la vida humana, pero en la determinación de ese animal había algo que la tocaba profundamente. Los recuerdos de su propia infancia comenzaron a resurgir, las decisiones difíciles que su madre había tomado para sobrevivir. Esos recuerdos la invadieron de nuevo mientras miraba a la niña que este perro había traído. Sara comprendía que, si seguía las reglas, el perro sería llevado y el niño se convertiría en una estadística más. Pero si decidía correr el riesgo y escuchar a su corazón, esto podría costarle su carrera o incluso algo más. Sin embargo, no podía dejar de pensar que tal vez el perro no había traído al bebé allí por casualidad, como si el destino la estuviera probando, desafiándola a tomar la decisión correcta, sin importar cuán difícil fuera. Sara respiró hondo y tomó una decisión. Le pidió a un colega que cuidara del niño, mientras ella, sin llamar a seguridad, llevó al perro a un rincón apartado del hospital. Con cada paso que daba, sentía el peso de su decisión, pero al mismo tiempo una extraña sensación de alivio la invadía. Sabía que estaba actuando en contra de todas las reglas que habían definido su vida hasta ese momento.
pero también comprendía que a veces hay que romper las reglas para salvar lo que realmente importa. Cuando se sentó junto al perro, sintió una conexión aún más fuerte. «Te ayudaré», susurró mientras lo acariciaba. «Pero tienes que confiar en mí». El perro, como si entendiera sus palabras, lamió suavemente su mano, sellando un pacto silencioso entre ambos. En ese momento, Sara comprendió que su vida estaba cambiando. Los días pasaban y la vida de Sara se volvía más complicada y enredada. El niño seguía en cuidados intensivos y aunque no mostraba signos de una rápida mejoría, su estado era estable. El perro, al que Sara había llamado Bruno, seguía en el hospital, sin moverse, como si esperara algo o a alguien. Entre turnos, Sara comenzó a conocer más a Bruno. Le sorprendía cómo un simple perro callejero podía ser tan decidido e inteligente. ¿Cuántas más preguntas surgían en su mente? ¿De dónde vino este perro? ¿Quién es este niño? Y lo más importante, ¿por qué este perro llegó precisamente a este hospital? Sara decidió seguir a Bruno durante una de sus salidas nocturnas. Se puso una chaqueta abrigada, tomó una linterna y comenzó a caminar detrás del perro, que parecía saber exactamente lo que ella iba a hacer. Caminaron por calles oscuras y vacías, mientras el silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido de sus pasos. El camino los llevó a un rincón olvidado de la ciudad, donde los edificios estaban en ruinas y apenas había farolas encendidas. Bruno se detuvo frente a un edificio viejo y abandonado, y sin dudarlo entró. Sara vaciló por un momento, pero la curiosidad y el deseo de entender lo que estaba sucediendo la empujaron a seguir adelante. El interior del edificio olía a humedad y abandono. La luz de la linterna revelaba grafitis en las paredes y pisos llenos de grietas y agujeros. Bruno se detuvo en una esquina, donde había un montón de viejas mantas. Al lado de ellas, cuidadosamente colocada, había una pequeña muñeca. Sara se acercó, sintiendo que en ese lugar se escondía una historia que aún no había sido contada. Bruno se echó junto a la muñeca, como si la estuviera protegiendo, como si fuera lo más importante en su vida. Esa escena atravesó a Sara profundamente y comenzó a unir las piezas de un rompecabezas que apenas estaba descubriendo. De repente, un leve sonido rompió el silencio. Sara se volteó y vio a una mujer saliendo de las sombras. Su rostro mostraba agotamiento y sus ojos estaban llenos de desesperación. Se llamaba Carla. «Ha regresado», susurró Carla, arrodillándose junto a Bruno y acariciando su cabeza. Sabía que encontraría ayuda. Su voz estaba llena de una mezcla de alivio y dolor. Sara se acercó con cautela. «¿Conoces a este niño?», preguntó en voz baja, tratando de no asustar a la mujer. Carla asintió, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Es mi hija», confesó con voz temblorosa. No tenía otra opción, no podía alimentarla. Esas palabras impactaron a Sara como un trueno. El perro, que ella había asumido que era solo un callejero perdido, resultó ser la clave de una historia llena de dolor y sacrificio. Bruno no era solo un perro, era el guardián entre una madre y su hija, y ahora también entre Sara y el destino que había transformado su mundo. Bruno no era solo un perro callejero, sino el verdadero guardián de una historia cargada de dolor y sacrificios. Era el vínculo que unía a la desesperada Carla con su hija, y ahora también a Sara con su inesperado destino. De repente, Sara sintió que todo lo que había creído saber se tambaleaba. Bruno, ese perro enigmático, le mostró una verdad para la que tal vez no estaba preparada. Y con esa verdad llegó una nueva responsabilidad, una que Sara no estaba segura de poder asumir. Pasaba el tiempo, la noche se hacía más profunda, y Sara se dio cuenta de que estaba frente a una elección que no solo cambiaría su vida, sino también las vidas de quienes la rodeaban. En el fondo de su alma, comprendió que el misterio de Bruno era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Sara, aún aturdida por la historia de Carla, se encontraba en medio de un torbellino de emociones que la obligaban a reconsiderar todo lo que pensaba sobre su vida y sus decisiones. Carla comenzó a contar su historia, y cada palabra estaba impregnada de dolor y arrepentimiento. Era una madre que lo había perdido todo, una mujer que en su desesperación había tomado la decisión más difícil de su vida. La dura realidad de vivir en la calle la había obligado a abandonar a su hija, esperando que su fiel perro pudiera encontrar ayuda. Sabía que haría todo lo posible, susurró Carla con voz temblorosa. Bruno siempre estuvo a su lado, incluso cuando el mundo les dio la espalda. Mientras escuchaba a Carla, Sara sintió como su corazón se apretaba de dolor. La mujer frente a ella no era solo una madre desesperada, sino también un reflejo de sus propios miedos y remordimientos. Sara también llevaba un pasado que la había perseguido durante muchos años, lleno de decisiones de las que prefería no hablar. Pero ahora, frente a Carla y Bruno, esos recuerdos salieron a la superficie, despertando emociones que Sara había intentado enterrar.
Carla siguió contando aquellos momentos de desesperación en los que tuvo que dejar a su hija. No quería abandonarla, dijo Carla, secándose las lágrimas. Pero sabía que con Bruno a su lado, su hija tenía una oportunidad. Él era más que solo un perro, era nuestra única esperanza. Mientras escuchaba, Sara comprendió que la decisión de Carla había sido mucho más compleja que simplemente elegir entre el bien y el mal. Fue una elección entre el amor y el sacrificio, entre la supervivencia y la desesperanza. Bruno, que hasta ese momento había estado acostado tranquilamente junto a Carla, de repente levantó la cabeza y miró a Sara directamente a los ojos. En su mirada había una clara confianza, como si supiera que Sara encontraría la manera de ayudar a Carla y a su hija. Y en ese momento, Sara tomó una firme decisión: pase lo que pase, ayudaría a Carla a reunirse con su hija y a encontrar el camino hacia la esperanza. La noche se hacía más fría, pero dentro de Sara se encendió una llama que la guiaba en este inesperado viaje. La vida de Carla ahora estaba estrechamente entrelazada con la suya, y juntas tendrían que enfrentar todos los desafíos que les aguardaban. Y Bruno, fiel y decidido, sería su compañero en esta búsqueda, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza siempre pueden encontrar un camino. Sara no podía dejar de pensar en lo que Carla le había contado. Todos los detalles de la historia se quedaron en su mente como un eco persistente. La imagen del niño que Bruno había traído la perseguía. El sentimiento de responsabilidad se hacía cada vez más fuerte. Sabía que no podría seguir adelante hasta descubrir toda la verdad. Sin embargo, la búsqueda de respuestas no fue fácil. Sara se enfrentó a la burocracia, a la falta de información y a una sociedad que a menudo ignoraba a los más vulnerables. Pero su determinación no flaqueó. Sabía que para Carla y su hija, ella era su única esperanza. Y de alguna manera, al ayudarlas, también estaba encontrando su propio camino hacia la paz interior. Una mañana, mientras revisaba viejas carpetas en el archivo del hospital, Sara se topó con un documento antiguo que casi se desmoronaba por el tiempo. Allí aparecían los nombres de Carla y su hija, aunque el texto era difícil de leer. Contaba una historia de sufrimiento, pero también de amor incondicional. Sara se dio cuenta de que Carla había pasado por un dolor inimaginable: pérdida, soledad, desesperación. Pero, a pesar de todo, seguía luchando por su hija. El documento también mencionaba una dirección, el último lugar donde Carla y su hija habían sido vistas antes de desaparecer. Sara comprendió que esa dirección podría ser la clave para reunir a la madre con su hija. Decidió que no descansaría hasta que ambas volvieran a estar juntas. No obstante, justo antes de embarcarse en la búsqueda, un extraño presentimiento la invadió. Era como si algo en el pasado de Carla estuviera ocultando aún más secretos. Bruno, como siempre fiel, caminaba junto a ella, con sus instintos agudizados, como si sintiera algo. Finalmente, llegaron a una habitación al final del pasillo, donde había una vieja cuna cubierta de polvo. En el suelo yacía un osito de peluche desgastado, tan viejo como las cicatrices de Carla. Mientras Sara examinaba la habitación, una ola de emociones la envolvió. No era solo una escena de abandono, sino el lugar donde había ocurrido una verdadera tragedia. Su atención fue captada por una fotografía pegada en la parte trasera de la cuna. En la foto, una joven Carla sonreía con un bebé en brazos. Junto a ella estaba un hombre al que Sara no reconoció. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Carla nunca había mencionado nada sobre él? Bruno gruñó suavemente y miró hacia un rincón oscuro de la habitación. Sara, reuniendo valor, se acercó y encontró una vieja caja de metal. Sus manos temblaron ligeramente al intentar abrirla. Dentro, encontró cartas antiguas, escritas con una caligrafía precisa. Eran de un hombre llamado Enrique, alguien que parecía haber sido importante en la vida de Carla, pero que había desaparecido. A medida que Sara leía las cartas, sintió el peso de las decisiones que Carla había tenido que tomar. Enrique confesaba su amor por Carla, pero también expresaba un profundo remordimiento, como si hubiera hecho algo imperdonable. Al leer estas palabras, Sara de repente lo comprendió. Carla no solo había perdido a su hija, sino también la vida que podría haber tenido si no hubiera ocurrido esa traición que lo cambió todo. Cuando Sara miró la fotografía en la que Carla sostenía al bebé con una mezcla de miedo y curiosidad, su vista se detuvo en el hombre que estaba junto a ella. ¿Quién era él? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sara. Era otra parte de la historia que Carla claramente no había mencionado. De repente, Bruno gruñó nuevamente, llamando la atención de Sara. Estaba mirando hacia la esquina oscura de la habitación, donde claramente había algo escondido. Sara se acercó con cautela y vio una caja de metal antigua, oxidada y cerrada con un candado.
Sus manos temblaban mientras intentaba abrirla, consciente de que lo que había dentro podría contener las respuestas a muchas preguntas. Dentro, encontró cartas antiguas, escritas con una caligrafía firme y segura. Eran de un hombre llamado Enrique, alguien que claramente había sido importante en la vida de Carla, pero que había desaparecido por alguna razón. Las cartas estaban llenas de profundo amor, pero también de arrepentimiento, como si Enrique hubiera hecho algo que nunca podría corregir. A medida que Sara leía una tras otra, comprendió que Carla no solo había perdido a su hija, había perdido toda una vida que podría haber vivido si no hubiera sido por esa traición devastadora. Todo cobró sentido. Carla no solo estaba tratando de sobrevivir, sino que luchaba contra las consecuencias de un acto horrible que había cambiado su vida para siempre. Ahora Sara entendía que su objetivo no era solo reunir a una madre con su hija. Estaba desvelando toda una cadena de decisiones difíciles y dolorosas consecuencias. Y junto con eso, empezó a enfrentarse a sus propios demonios, con decisiones que prefería haber olvidado y oportunidades perdidas que seguían marcando su vida. Bruno, siempre a su lado, parecía entender lo difícil que era este camino para Sara. Observaba cada uno de sus pasos, como si también él lo presentía todo. Sara volvió al hospital con una sensación de pesadez en su interior, llevando las cartas de Enrique en su bolso, como una bomba de relojería. Cada línea de esas cartas resonaba en su mente, generándole aún más preguntas. ¿Por qué Carla nunca había mencionado a este hombre? Y lo más importante, ¿por qué Enrique había desaparecido sin dejar rastro? Mientras caminaba por los fríos pasillos del hospital, un sentimiento de peligro la envolvió. Bruno comenzó a olfatear el aire nerviosamente, como si percibiera algo malo. Cuando entraron en la habitación de Carla, Sara notó de inmediato que algo había cambiado. Carla estaba acostada en la cama, mirando al techo con una mirada vacía, como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado. Sara se acercó lentamente, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de una oscura verdad. Finalmente, Carla habló, su voz era débil y temblorosa. Él estuvo aquí, susurró, mirando al vacío. Enrique estuvo aquí. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. Era imposible, Enrique estaba muerto, las cartas habían sido escritas hace muchos años. ¿Quién era entonces el hombre que Carla creía haber visto? ¿Era una visión o su mente le estaba jugando malas pasadas? Pero antes de que Sara pudiera hacer más preguntas, Carla comenzó a temblar violentamente, como si tuviera un ataque. Los médicos llegaron de inmediato, pero Sara no pudo deshacerse de la sensación de que lo que estaba ocurriendo era mucho más que una simple reacción física. Mientras los médicos intentaban ayudar a Carla, Bruno gruñía suavemente al lado de Sara, con el pelaje erizado. Él también sentía algo. A Sara le quedó claro que la clave para resolver todo estaba en esas cartas que había encontrado, pero temía leerlas hasta el final. Podrían contener una verdad capaz de destruir su vida y las vidas de quienes la rodeaban. Al salir del hospital, Sara caminaba apresuradamente por las calles nocturnas con las cartas en las manos. Sentía que el tiempo se agotaba y que lo que fuera que se escondiera en esas cartas no podía esperar. La ciudad parecía vacía, solo la luz de las farolas proyectaba largas sombras. Con cada calle que cruzaba, sentía que algo la vigilaba, que los recuerdos del pasado la acechaban en la oscuridad. Sara abrazó las cartas contra su pecho, sintiendo que si el viento las arrebataba, perdería la clave para desvelar toda la historia. Seguía preguntándose quién era realmente Enrique. Sus cartas estaban llenas de pasión, arrepentimiento, pero también de una oscuridad que claramente había intentado ocultar. Y entonces un pensamiento cruzó su mente, ¿y si Enrique no solo desapareció? ¿Y si dejó algo más, algo que ahora había regresado para atormentar no solo a Carla, sino también a ella misma? De repente, Bruno tiró de la correa y la guió en otra dirección, como si supiera a dónde debían ir. Sara, incapaz de resistirse a la sensación de que algo importante los aguardaba, los siguió. Llegaron a un viejo edificio abandonado, cubierto de grafitis y marcado por el tiempo. Dentro estaba oscuro, el silencio era tan denso que parecía presionar sus oídos, como si ese lugar hubiera sido olvidado por el mundo. Bruno olfateaba el aire inquieto, mientras Sara, con las cartas en la mano, entendía que algo estaba a punto de revelarse. De repente, una figura salió de las sombras, alta, con ojos brillantes. «No deberías haber venido aquí», resonó una voz baja, en la que se mezclaban amenaza y advertencia. Sara se quedó inmóvil, su corazón latía con fuerza. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa. La figura dio un paso adelante, revelando un rostro marcado por una vida dura, con una expresión de dolor. «No importa quién soy», dijo, «pero lo que estás buscando puede destruir mucho más de lo que imaginas. Estas cartas son solo el comienzo». Sara,
Confundida, retrocedió un paso, pero Bruno permaneció a su lado, gruñendo en voz baja, listo para protegerla. ¿Sabes quién era Enrique?, preguntó, tratando de mantener la calma. El hombre esbozó una triste sonrisa. Enrique era alguien que nunca podrías entender por completo. Y ahora está siguiendo su rastro. Ten cuidado, algunas cosas es mejor dejarlas enterradas en el pasado. Antes de que Sara pudiera hacer otra pregunta, la figura desapareció en la oscuridad, dejándola sola con Bruno en ese lugar desolado. Las palabras del hombre resonaban en la cabeza de Sara, generando nuevas dudas. ¿Qué había hecho Enrique? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? Sara comprendió que lo que tenía frente a ella no era solo un cachorro perdido, sino un verdadero guardián de una historia llena de dolor y sacrificios. Bruno, ese perro enigmático, no era simplemente un animal. Se había convertido en el vínculo entre una madre desesperada y su hija, y ahora también entre Sara y su futuro, un futuro del que no tenía idea. Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había creído correcto ahora estaba en duda. Bruno, que parecía ser solo un perro callejero, le había revelado una verdad que llevaba mucho tiempo buscando. Pero junto con esa verdad, llegó una nueva responsabilidad, una que quizá no estaba preparada para asumir. Cuanto más avanzaba la noche, más claro le quedaba a Sara que estaba ante una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. En el fondo, ya sabía que el misterio de Bruno no era más que el comienzo de un camino mucho más largo. Sara, aún impactada por la confesión de Carla, se encontraba atrapada en un remolino de emociones. La historia que acababa de escuchar la obligó a reflexionar sobre su propia vida y las decisiones que había tomado. Bruno, a quien hasta ese momento consideraba simplemente un perro perdido, se había transformado en un símbolo de conexiones profundas e inexploradas entre una madre y su hija, conexiones que de alguna manera también empezaban a incluirla a ella. Carla comenzó a contar su historia, y cada palabra estaba impregnada de dolor y arrepentimiento. Era una madre que lo había perdido todo. Una mujer que, en un momento de desesperación, tomó la decisión más difícil de su vida. La dura realidad de la vida en la calle la obligó a dejar a su hija, esperando que su fiel perro pudiera encontrar ayuda. Sabía que haría todo lo posible, dijo Carla con la voz temblorosa. Bruno siempre estuvo con nosotras, incluso cuando el mundo nos dio la espalda. Sara sintió cómo su corazón se encogía al escuchar esas palabras. La mujer frente a ella no era solo una madre desesperada, era un reflejo de sus propias inseguridades y remordimientos. Sara también cargaba con un pasado que la perseguía, lleno de decisiones que había intentado olvidar. Y ahora, de pie frente a Carla y Bruno, esos recuerdos emergían nuevamente, trayendo consigo emociones que había mantenido enterradas durante mucho tiempo. Carla continuó hablando de aquellos momentos desesperados en los que tuvo que dejar atrás a su hija. No quería abandonarla, dijo entre lágrimas, pero sabía que con Bruno a su lado, tendría una oportunidad. Ese perro era mucho más que un simple animal, era su única esperanza. Mientras Sara escuchaba, comprendió que el dilema de Carla no era solo una elección entre el bien y el mal, sino entre el amor y el sacrificio, entre la supervivencia y la desesperación. Y en ese momento, Sara sintió una conexión profunda con Carla. Era una conexión que iba más allá de las palabras, tocando la esencia de lo que significa ser humano. Bruno, que hasta ese momento había estado en silencio al lado de Carla, levantó la cabeza y miró a Sara directamente a los ojos. En esa mirada había un mensaje claro, confiaba en ella. Confiaba en que de alguna manera, Sara encontraría la manera de ayudar a Carla y a su hija. Y fue en ese momento que Sara tomó una decisión. No importaba lo que le costara, ayudaría a Carla a reunirse con su hija y a encontrar el camino de regreso a la esperanza. La noche se hacía cada vez más fría, pero dentro de Sara se encendió una nueva llama, una llama que la guiaría en este inesperado viaje. El pasado de Carla ahora se entrelazaba con el de Sara, y juntas tendrían que enfrentar los desafíos que les esperaban. Bruno, fiel y decidido, sería su compañero en esta búsqueda, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para el amor y la esperanza. Sara no podía dejar de pensar en lo que Carla le había contado. Cada momento de esa historia seguía resonando en su mente como un eco distante pero persistente. La imagen del niño inconsciente en los brazos de Bruno la perseguía, y la sensación de responsabilidad pesaba en su corazón. Sabía que no podría seguir adelante sin hacer algo, sin profundizar más y descubrir la verdad. Pero esa búsqueda no fue fácil. Sara se enfrentó a obstáculos en cada rincón, burocracia, falta de información y una sociedad que a menudo ignoraba a los más vulnerables. Sin embargo, su determinación no se debilitó. Sabía que para Carla y su hija, ella era su única esperanza.
Y de alguna manera, al ayudarlas, también estaba encontrando el camino hacia su propia paz interior. Bruno siempre estaba al lado de Sara, como si entendiera la urgencia de la situación. La acompañaba en cada paso, como si fuera el guardián de un gran secreto. Había algo en su mirada, algo enigmático que Sara aún no lograba entender por completo. Una mañana, mientras revisaba viejos archivos polvorientos en la oficina del hospital, Sara encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era un documento viejo, parcialmente rasgado, con los nombres de Carla y su hija. Aunque las palabras eran difíciles de leer, contaban una historia de sufrimiento, pero también de amor incondicional. Sara se dio cuenta de que Carla había pasado por más de lo que cualquier persona debería soportar: pérdida, abandono, desesperación. Pero a pesar de todo eso, ella seguía luchando por su hija. El documento también mencionaba una dirección, un lugar donde vieron a Carla por última vez con su hija antes de desaparecer. Sara supo que ese documento podría ser la clave para reunir a Carla con su hija. Decidió que no descansaría hasta que lograra que estuvieran juntas de nuevo. Pero mientras se preparaba para seguir esta nueva pista, un pensamiento inquietante comenzó a invadirla. Algo no estaba bien. El pasado de Carla, ahora parcialmente revelado, parecía ocultar secretos aún más profundos. Cuando Sara se acercó a la verdad, comprendió que estaba entrando en un territorio desconocido, donde nada era lo que parecía. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Sara sintió que al final de ese camino no solo Carla y su hija cambiarían, sino que ella misma descubriría algo que nunca había imaginado. Sara llegó a la dirección mencionada en el viejo documento. Era una casa abandonada en las afueras de la ciudad, olvidada por el tiempo y las personas. El lugar emanaba una atmósfera de abandono, como si sus paredes guardaran recuerdos dolorosos que el mundo prefería ignorar. Mientras caminaba por los oscuros pasillos, un sentimiento de creciente desesperación la envolvía. Sabía que estaba a punto de hacer un descubrimiento importante, pero el miedo a lo que pudiera encontrar hacía que sus pasos vacilaran. Bruno, siempre a su lado, parecía inquieto. Sus instintos se agudizaron, como si él también sintiera que algo oscuro estaba a punto de revelarse. Sara pasó por puertas rotas y paredes descascaradas hasta llegar a una habitación al final del pasillo que parecía congelada en el tiempo. Allí, entre las sombras, encontró una vieja cuna cubierta de polvo, y en el suelo, un oso de peluche roto, tan antiguo como las cicatrices de Carla. Mientras inspeccionaba la habitación, una oleada de emociones la abrumó. Este no era solo un lugar abandonado, era un espacio donde se había desarrollado una historia de dolor y desesperación. Imaginó a Carla, sentada allí con su hija en brazos, luchando contra la desesperanza que la vida le había impuesto. De repente, Sara notó algo que la dejó sin aliento. Una fotografía pegada al fondo de la cuna. En la imagen, una joven Carla con ojos brillantes y una sonrisa que ya no existía, sostenía a un bebé en sus brazos. A su lado, estaba un hombre que Sara no conocía.